en este documento tengo el ejercicio, que es el siguiente, dice, no sé si logran bien ahí o agrando un poco más no sé cómo sale en el Excel o no, o ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Va, está bien. Bueno, entonces, si ven, dice, en una empresa realizó un censo sobre el rendimiento de frijol en un parcelamiento. En la tabla 1 se presentan los datos correspondientes al rendimiento, quintales por manzana. Para realizar la premuestra, la empresa recomienda utilizar 30 parcelas. Bueno, entonces, si se dan cuenta acá, siempre para sacar el número de muestras, uno siempre viene y saca una premuestra. Y para ver si realmente la premuestra está bien o si en dado caso el número es mucho más alto, entonces los datos se calculan sobre la muestra definitiva. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, yo voy a tomar como referencia 30 parcelas. Si, si en el ejercicio no les especifica, la mayoría de veces se toman como 30. Hay en otros casos que, por ejemplo, puede venir y les indica, tome el 10, 5 o yo qué sé, por ciento de la población. En este caso, acá están los datos. Yo tengo como ID 460 datos. En este caso, es cada una de las parcelas. Y quintales por manzana es el rendimiento que tuvo cada parcela. Entonces, parcela 1, 68.18. Bueno, entonces como es muestreo simple aleatorio, lo primero que deben ustedes hacer, espérenme. Bueno, lo primero que deben de hacer ustedes es venir y seleccionar su premuestra. En este caso, si se dan cuenta ahí, dice una premuestra de 30 datos. Bueno, lo primero que deben de hacer es seleccionar aleatoriamente 30 datos. Bueno, en este caso ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen. Una forma es con el Excel directamente, utilizando la función aleatorio entre, y la otra opción, en dado caso, por ejemplo, si fuera presencial, se tendría que realizar con la calculadora, ¿verdad? Ahí hay una función que se llama random number, creo yo, y ahí se puede, les va dando datos aleatorios y así es como se selecciona la premuestra. Bueno, en este caso, como estamos acá y está más fácil, lo vamos a hacer en Excel. Es aleatorio entre, ustedes colocan su rango, ¿verdad? El rango en el cual quieren sacar sus datos aleatorios. En este caso, el dato inferior es 1, el dato superior es 460. Bueno, si se dan cuenta, el primer dato es 364. Acá, vamos a ver, 2. Bueno, tengo mis primeros 10 datos. Si se dan cuenta, cada vez que yo estoy haciendo la función, la estoy utilizando, está cambiando, No, están cambiando disculpa. los datos. Ajá. En este caso habías dicho que como no nos dice de cuánto tiene que ser como que el premuestreo, Bien, sí, vos agarraste 30, ¿va? no, en dado caso no te diga el problema, no te diga cuántos,
La mayoría de veces se toma una premuestra de 30. En este caso, si, por ejemplo, yo podría haber venido y yo les indico acá, tome 50 o 30 o 20, o en dado caso les puedo poner, utilizar un porcentaje del 10 o 20% de la población, ¿ya? Bueno, en este caso yo sí se los especifico acá y les digo utilizar 30 parcelas, ¿ya? Si en dado caso no les diera un dato de la premuestra, ahí es donde ustedes eligen, ¿verdad? Pero la mayoría de veces siempre se les da, o en dado caso si no se les diera, se elige como una premuestra inicial de 30 datos. Bueno, entonces si se dan cuenta acá, yo tengo mis datos aleatorios, eh, me arrojó la función aleatorio, pero si se dieron cuenta, yo les dije que iba, este, iban cambiando cada vez que iba colocando la función, entonces yo lo que hago es colocar, fijar con esto, convertirlo a números. Y que Entonces disculpe, convierto, ajá, ¿será que puede repetir ese paso? Es que fíjate que se me está trabando mucho mi compu. ¿cuál es el de Allí aleatorizar? donde comienza la premuestra. Va, mira, pues acá si te das cuenta, dice una empresa realizó un censo sobre el rendimiento de frijol en un parcelamiento. La tabla 1 presenta los datos correspondientes al rendimiento. Para realizar la premuestra de la empresa se recomienda utilizar 30 parcelas. Bueno, entonces para el muestreo siempre tenés que venir y agarrar una premuestra. Entonces tenés todos tus datos y aleatoriamente tenés que venir y buscar, seleccionar 30 datos aleatorios. Entonces nosotros lo vamos a hacer con la función aleatorio. Entonces acá si te das cuenta, acá está la función, ¿no? Es aleatorio.entre, el inferior, porque esto es en el rango que vos querés que te aleatorice y que te saque los datos, es de 1 hasta 460. Entonces luego ya le das enter y te tira los datos, ¿verdad? Luego solo lo corres, pero si te das cuenta, cada vez que como que se mueve algo, te lo aleatoriza todo otra vez. Entonces yo lo que hago es venir y convertir esos valores a números. Entonces ahorita ya están convertidos a números. Ahora hay que hacer es buscar estos datos, ¿verdad? Disculpa, Eduardo, Ajá. ¿por qué se aleatoriza entre 460? Si la base de datos estoy viendo que tiene como 100 y algo, o es otra la que estoy. Sí, esa misma duda tengo yo, porque aquí en el ejercicio que mandaste son solo 100 datos, creo. Espérenme mucho, entonces creo que subí un documento que no es. Simón Eduardo, y aparte pues te voy a preguntar lo de la muestra porque en el que nos habías enviado nos decías que se recomienda utilizar 20% de la población. Ah, va. A menos que trabajemos con esa población que enviaste acá, es de 100 individuos. Espérame. Qué raro. ¿Quieres que fíjese que este Excel solo dice ejercicio 1, ejercicio 2 y... Sí, ya sé qué documento es. Ese es el de la Ahorita tarea, voy a ¿no? volver. Sí, cabal, esa es la tarea. Ahora se las voy a tener que cambiar mucha.
porque ese es el de la tarea. Bueno, sería la misma. Ahí están los resultados ya. Pero igual, ahí quedan ustedes si lo hacen o solo la copian de ahí. La van a tener buena, pero no van a salir bien en el examen parcial, va mucha. Entonces, la verdad es que no la voy a cambiar. Ahí que se quede esa y ahí ya tienen los resultados, pero ahorita les doy la otra con la que vamos a trabajar. Más que toda conciencia, Inge. Cabal. Sí, la verdad es que sí, al final lo que necesito es que sí sepan qué es lo que están haciendo y todo. Y porque al final el examen parcial va a venir sobre eso, entonces si no lo hacen a conciencia, los resultados ya los tienen, va. Y la tarea, igual, la tarea son 2 puntos, pues, de todos los ejercicios, eso no vale nada. Al final no les vale nada la tarea esa, entonces, sáquense eso. Eduardo, disculpa ahorita Ajá. que volvás a presentar, ¿será que podrías explicar cómo desaleatorizar los números, poniéndolos en números, valga la redundancia, porque no me sale? Va, permíteme. Solo les voy a editar acá el... Yo creo que sí son los datos mucho. Sí, estos sí son. Miren si sí son los datos que ahora les aparecen. Sí, ahora sí. Va. Bueno, entonces, como les decía, bueno, un compañero ahí no vi quién fue, pero me preguntó que no le aparece lo de aleatorización. Les voy a presentar otra vez. Bueno, entonces, acá, bueno, este es el que estamos trabajando. Entonces, como les decía, vamos a ver. Va, entonces, ahorita sí ya tienen el archivo que es, ¿va? Sí, ahora sí. Va, entonces, bueno, entonces como ven acá dice, 30 parcelas, ¿verdad? Entonces, lo que yo les decía era, lo primero que deben de hacer es aleatorizar, ¿verdad? Seleccionar los números aleatorios. Igual, aleatorio, entre. Esa función es la que ustedes tienen que utilizar para poder aleatorizar sus datos. Ahí les dice inferior, colocan el dato inferior que es 1, coma, el superior,
que sería 460 en este caso. Y ahí ya les tira. No sé si el compañero que me preguntó que si lo podía volver a explicar ya le salió. Es que fíjate que sí lo puedo aleatorizar, lo corro, pero para seleccionarlo y que se quede fijo, no me queda. Era lo que yo les decía. Seleccionarlos todos y los convertís a número para que ya no se te muevan. Pero eso le doy control, clic o algo, ¿o dónde? Lo copias todo y ya lo pegas acá como valor. Ya te entendí. Buenísima onda. Ya no te lo va, ya, ajá, no es con fórmula, sino como valor, porque si no se te va a estar va a mover y mover, va. Bueno, entonces, yo para buscar, pues, eh, sería muy tedioso, va mucho ahí, que cansado estar buscando el 312 acá. Entonces, al final yo lo hago con un buscar B, que es mucho más fácil. El valor buscado sería el 312, la tabla, que en este caso serían mis datos, y el indicador de columna, que en este caso es el 2. Ahorita se los voy a explicar bien. Va. En este caso es 82 mi dato, ¿verdad? Bueno, entonces acá, valor buscado, en este caso sería su 312. Es el número, ¿verdad? El dato que ustedes necesitan buscar. La matriz tabla sería a dónde va a ir a buscar este dato. Entonces ahí es donde la tabla, ¿verdad? Luego el indicador de columnas es el número que ustedes quieren que les presente, ¿verdad? El resultado. En este caso se enumeran, si tienen una tabla muy grande, puede ser uno, se enumera 1, 2, 3. En este caso, si yo le coloco 1, me va a tirar el dato, me va a tirar otra vez el 312, ¿va? En este caso, yo lo que quiero es que me arroje el quintales por manzana, por eso le coloco 2. El falso, el rango es si ustedes quieren que sea exacto o algo, ¿cómo se puede ahorita se me fue la palabra? O que sea aproximado. Entonces, yo le doy coincidencia exacta, ¿verdad? Porque necesitamos que sea el dato exacto y no una aproximación. Entonces, luego de eso, ya solo vienen y lo hacen para las demás. Solo una pregunta, disculpa, Jordan. Ajá. El de 3, ¿por qué dijiste que era de 3? ¿Es de columna o es que me perdí? No, mira, pues el valor buscado, en este caso, si te das cuenta ahí, es el 125 el que yo voy a buscar. Entonces coloco F3, vamos, que es la celda Sí, que ya, yo ya voy a te buscar. entendí. Gracias. Va. Luego te dice la matriz tabla. En este caso, ustedes tienen que venir y seleccionar toda la tabla. El indicador de columna era lo que yo les decía. Si ustedes tienen una tabla con un montón de datos, se enumera desde 1, 2, 3. Por ejemplo, en Pero este caso, mira, el ID es cuando 1. seleccionamos toda la tabla, ¿serían las dos columnas? ¿O solo la Exacto. de quintal? Las Porque dos. no, es tu matriz, ¿verdad? Vos lo que tenés, mira, pues Excel funciona, tu tabla matriz sería todo esto, ¿verdad? La tabla completa. Entonces, él va a ir a buscar a la tabla, por ejemplo, si fuera el dato 1 lo busca y te pregunta, el indicador de columnas te dice qué querés, cuál es el resultado que querés que te muestre. En este caso, si yo le coloco que sea el indicador de columnas 1, me va a volver a tirar el 0,1. Si en este caso yo le coloco 2, me va a tirar el 68.12. Si mi tabla fuera más grande y, por ejemplo, acá fuera otro dato, me va a tirar el siguiente dato, ¿vamos? Entonces, eso te indica el indicador de columna. Y el otro que es el rango, que si es de coincidencia o el aproximado o
exacto. No sé si está ahí claro. Disculpa, fíjate que me quedé Por favor. en lo de matriz de buscar después de la tabla indicador de columna, como es en quintales, ahí se pone como es el número 2, solo se escribe el 2, ¿va? Exacto. Y para falso o verdadero, es porque es coincidencia exacta, aparece abajo, ¿va? Coincidencia exacta. Así vos tenés que colocar, vos querés que te saque el dato exacto, a vos el que tiene el número que estás buscando. Entonces, tal y como está ahí, ¿verdad? Ay, Entonces, por eso coloco. disculpe, puede volver a repetir, por favor. ¿Qué parte, compañera? Ay, justo para la La aplicación función. de la, de la fórmula de buscar. Bueno, entonces si se da cuenta, ustedes, buscar B es una función que les facilita mucho. Entonces, acá si se dan cuenta es buscar B, buscar valor. Entonces, acá es el valor buscado. En este caso, yo estoy seleccionando la celda 3 porque es el dato que yo necesito buscar, ¿va? Entonces, acá donde dice matriz tabla, es la tabla donde se encuentra el valor y el dato que quiero que me dé, ¿verdad? En este caso, por eso selecciono el dato donde lo va a ir a buscar y donde está la respuesta, se podría decir. Entonces, por eso es que selecciono toda mi tabla, en donde están mis datos el dato que quiero buscar y el resultado de ese dato que estoy buscando. Bueno, luego de eso, el indicador de columnas me dice qué dato quiero que me muestre. En este caso, si se dan cuenta, si yo le coloco 1 acá, me va a tirar el mismo número. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando que me muestre la columna 1. Si yo le digo que me muestre la columna 2, él me va a arrojar el dato de manzanas, de quintales de manzana, perdón. Y el falso, que es la coincidencia exacta. No sé si ya está claro ahí, compañeros. Yo le digo una consulta. Ajá. Sí, compañero. ¿Me escuchas? Sí. Los números que están en el ID, creo que son 30 los que tienes ahí. Esos números los elegiste al azar. Sí, exacto. Lo Ajá. demás ya Lo son los que, valores que te va a volver la fórmula de B buscar, ¿verdad? Que es el valor que tenga la paralela. Lo que quisiera saber, digamos, el 312-77 son números que seleccionaste al azar. ajá, mira, pues, por eso fue que primero vinimos y yo utilicé la fórmula aleatorio, porque ustedes lo pudieran, miren, pues, este es mi método y yo les estoy pasando como yo lo haría, ¿verdad? Pero ustedes podrían venir y utilizar cualquier método que ustedes quieran. Pueden venir y agarrar, a hacer papelitos ahí con 460, hacer papelitos, 460 papelitos, y yo qué sé, vienen y algún método, alguna tómbola o algo así, ir sacando dato por dato, y ese puede ser su método. Pero imagínense, para sacar esa así, es Con como fines que de muy examen, complicado, ¿va? ¿va? Ajá. Entonces, eh, por lo menos yo sé que acá en Excel tiene muchas funciones, va mucho. Entonces, una de las funciones de ellos es, una de las funciones está la de aleatorio, que viene y vos le das un rango al Excel y él te lo tira. Aleatoriamente se selecciona un dato y te lo arroja, ¿verdad? ¿Por qué estamos seleccionando la premuestra aleatoriamente? Porque si ustedes ven el nombre de la práctica de hoy es muestreo simple aleatorio. Entonces la premuestra se sacan datos aleatorios. Entonces por eso fue que yo utilicé la fórmula aleatorio. Igual, si ustedes eh, no supieran y no saben usar Excel, pues al final la forma que se tendría que hacer tal vez podría ser haciéndole un filtro a esto
y ver qué dato tiene el 312 y colocarlo acá, o mucha, el 277 y colocarlo acá. Pero entonces, para mí, al menos para mí, es muy complicado y qué tedioso y no terminaría hoy, va. Entonces, por eso es que yo lo hago así. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, porque al final, esto de la premuestra, cómo seleccionar, cómo aleatorizar y cómo obtener los datos de los datos aleatorios, realmente esto no es de la práctica, porque al final la práctica empieza acá, en calcular los estimadores, ¿ya? Lo primero, siguiendo con eso, no sé si te quedó claro ahí, compañero. Entonces, de esto sale porque yo utilicé la fórmula aleatoria. Por eso les estaba comentando también que ustedes lo pueden hacer con la calculadora, que ya trae una función de aleatorizar números. Pero sí es cualquier número aquí aleatorio, la Excel los eligió, ¿verdad? Eso sería, con respecto a eso, no sé si está claro, compañero. Sí, gracias, solo que creo que esa parte de que los habías elegido aleatoriamente no la había escuchado porque tenía problemas de conexión, pero gracias, sí está claro. Está bueno. Entonces no tengas pena. Sí, con respecto a eso, cabal, Excel los eligió vos y sí, tenés que elegirlo siempre aleatoriamente. Como el método que utilices no importa, va. Lo que sí es que no debes de crear como que un sesgo y si uno lo hace, al final crea como que cierto sesgo y que se enfoca por ciertos datos. Mejor algo que te lo haga automático y que no tengas que estar involucrado, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a eso. Entonces, compañeros, ya llenaron la muestra. Entonces, si se dan cuenta acá, dice, la empresa necesita saber cuál es el rendimiento promedio del parcelamiento. Pero para no medir cada uno de ellos, le encarga a usted que determine el número de parcelas a muestrear para poder estimar dicho parámetro con una confiabilidad del 95% y una precisión del 7%. Bueno, entonces lo primero que deben hacer ustedes es calcular los estimadores. En este caso es el promedio y la varianza. ¿Cómo se calcula? Igual, promedio de sus datos, de su premuestra o mucho. Entonces, si se dan cuenta de 63.12, varianza igual var, acá puede ser una población, una muestra. Vamos a hacer una muestra. Igual, ¿verdad? Si se dan cuenta, es 100.26. Acá tengo la precisión. La precisión la deben de utilizar en puntos decimales, ¿verdad? Mucha, no en porcentaje. Entonces, 7 dentro de 100, 0.07. Entonces, si se dan cuenta acá, abajo está la fórmula, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay tres fórmulas. Dependiendo lo que les pida el problema, esa fórmula van a utilizar. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta acá, dice, para saber el rendimiento promedio, es para una media, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo estoy utilizando esta fórmula. Si les dijera para estimar un total, utilizan esta fórmula, y si es una proporción, utilizan la siguiente fórmula, que sería esa. Bueno, entonces, ustedes lo que deben de primero es venir y ya seleccionando su premuestra, les indica que determinen. Solo una pregunta, Jorgen. Disculpa, a mí se me cortó. Para sacar la varianza es sobre el peso, ¿verdad? De todos. Ajá, exacto. Es igual var punto S o puede ser punto P, dependiendo si es para una muestra Ajá, o una población. y el peso Y de seleccionas, ajá, quintales, pero de tu premuestra, vamos. ajá, Aquí de las ya 30 premuestras. seleccionados, bueno, les iba a decir se olvidan de esto, pero no. Sí se olvidan en cierta parte, pero los cálculos los van a hacer sobre
sobre sus premuestras o su muestra definitiva. Esto ya no, ¿verdad? No las tocan. Bueno, entonces ahí has seleccionado esto, ahí ya te da la varianza. Bueno, entonces si se dan cuenta, veamos la fórmula. La fórmula dice que para calcular el tamaño de la muestra necesitan varios datos. Y significa ¿cómo se llama? Su población total por la Z, que la sacan con la tabla de distribución normal, según la confianza que ustedes tienen, la varianza, la D, que eso es otra cosa que les voy a explicar, que depende si es para una muestra o para una población o para una proporción, así va a ser como se realiza el cálculo de la D, ¿verdad? En este caso, cuando es una muestra, ustedes lo que hacen es venir calcular, se calcula a partir de multiplicar la media por la precisión. Entonces, y luego, ahí pueden ver nada más la Z al cuadrado por la varianza. Bueno, entonces, desglosando eso, si se dan cuenta acá, yo tengo N, que es igual a mi población total, que en este caso son 460 datos. Z, que, bueno, al menos yo, acá con Excel, pues acá lo saca uno, ¿verdad? Pero si no, uno debería de ir a una tabla, ¿verdad? Y sacarlo de ahí, pero acá es mucho más fácil y ustedes, pues ahorita igual pueden usar Excel, entonces no sé si en la clase lo están sacando con la tabla o lo están haciendo con Excel también. Disculpa, pero digamos la fórmula que tenés ahí en Z es como para lo de una hipótesis, ¿no? Estás Ajá, partiendo alfa. Esa es la que sí, usamos en este exacto. caso, no sería solo la de inversa normal stand, esa fórmula. Sí, es la distribución normal, está punto in- No, yo digo otra que es inversa, punto normal stand. Y se pone en este caso eh, eh, pues fíjate que yo realmente esa, me imagino, bueno, al final es lo mismo mucha, pero yo la que utilizo es esta. Entonces, si ustedes ya en la clase han trabajado con otra, pues pueden trabajar con esa. Al final, lo importante es que les tire los datos, ¿va? Entonces, al menos yo lo que utilizo es esta, que es distribución punto normal, punto estándar, punto inversa. Acá, si se dan cuenta, es uno menos la del nivel de significancia partido 2. Bueno, en este caso, entonces, como es del 95%, es 0.05 nivel de significancia. Entonces, 1 menos 0.05 dentro de 2 y me tira el dato del set, que es 1.96. Bueno, después, como les comentaba, la D, que es la media por la precisión. En este caso es 63.12 por el 0.07. Y mi N, que es la fórmula como tal, ¿verdad? Que es igual a mi población total por Z al cuadrado por la varianza dividido en más Z al cuadrado. Por... Disculpa, Eduardo, después de elevar lo que viene siendo
Z al cuadrado, ¿cuál es el valor de S? Esa es la varianza. La varianza, esa igual Es- va elevada al cuadrado, ¿verdad? no, si ustedes se recuerdan, la varianza ya está elevada al cuadrado. Es Si cierto, es la ustedes vinieran, desviación, va. Sí, sí. Exacto. ajá, si estuviera, ajá, la varianza ya está elevada. Si yo calculara la desviación estándar, es la raíz de la varianza. Si yo tuviera desviación estándar, en este caso sí tendrías que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces si se dan cuenta acá, mi n es de 35. Bueno, en este caso, este sería mi muestra final. Entonces, si se dan cuenta acá me salió 31, pero son 35. Eso es otra cosa, ¿verdad? Dependiendo de los datos que ustedes elijan, nunca les va a quedar un mismo resultado de que vayan a tener que elegir el mismo número de datos, ¿no? ¿Verdad? Es dependiendo de la aleatorización que ustedes hagan, así va a ir variando, porque si se dan cuenta acá me salió 35 con sus compañeros el día de ayer, salió 44. Jürgen, una pregunta. Fíjate Ajá, que a mí la varianza sí me salió bastante alta, me salió 250, pero como decís, va que es en relación a los datos que yo usé, va. exacto. Pero fíjate que a Sí, la hora de, ahí. Ujú. Sí, compañero. pero fíjate que a la hora de hacer n, me tira que n me queda cero. O sea, me tira que Qué la raro. muestra es cero, no sé por qué, porque por lo menos la media sí me quedó bastante similar, va. Me quedó 63,70 y Ajá. de ahí D me quedó 4,45. Pero solo la varianza me varió, pero porque como de plano por los datos que, Y N sí lo estás metiendo bien, porque puede ser pues muy probable que supuestamente, porque es 460 la que por, ajá, por Z, 460 por el por uno Z al punto noventa cuadrado, y seis elevado al cuadrado ajá, por por la la variación, varianza, sin ajá, la elevarla al varianza. cuadrado. Pero la varianza no al Simón. cuadrado. No, esa no, porque ya está al cuadrado. Ajá, sí, así lo metí. Dividido y Otra vez N, los 460 paréntesis, por D y si elevado al colocaste, cuadrado. y los paréntesis, Y si los sí, colocaste. sí los puse, fíjate, si querés te puedo presentar. Proyectame, quiero ver. Ajá, presentame, quiero ver. Qué raro. Mira, me queda cero, pero no entiendo por qué me queda. Falta Y la lo suma hice, del F16. aquí está, mira, hice Quiero ver, la media. dale doble clic ajá, dale ahí, dale doble clic. Va. En el segundo paréntesis le falta la suma de Z al cuadrado. Ajá, Ah, cierto, perdón. Ah, sí, cierto, me faltó también meter D, es ¿verdad? la varianza. Ah, bueno, Vamos a ver. gracias. Ah, no, sí. H12 sí lo metiste, solo te falta Z, creo yo. Más Sí, solo, Z por. ajá, solo aquí me hace Ya falta. lo quiero ver. Ahí dale más. Ahora coloca Z y Ya lo estaba pones elevado al al cuadrado. cuadrado también, va. Ah, sí, ahí sí, ya, perdón. Ahí está. Dale, no tengas pena.
Bueno, entonces, Eduardo, fíjate que a mí me sale 1. de verdad, Simón, estoy igual que el compañero, pero no sé qué dato se me está pasando por alto. qué raro vos. No te podría. Quiero ver presentar. Ahorita voy. Dale. Se observa. Ajá. Va, sería aquí, Dale. mira. Va. Si querés, sabes que así, qué difícil está. Mejor borrarla otra vez toda. Ah, va. Dale, dale. Ajá, porque va, entonces dale igual, seleccionar solo ajá, métete en el primer paréntesis. Va, entonces baja un poco para ver la, ajá, 460 por, colocar Z, con el asterisco, ajá, por el Z. Va, ahora coloca alt 94. Va, ahora pone 2, ajá, por el 173. Ajá, ahora en la otra, N por tu D igual al 94 al cuadrado, ajá, más el Z al 94 por tu varianza. Enter. Ahora sí me salió bien. Ahí está, Gracias. pilas. Ahora solo, ya no, pero ahí estamos. Por eso, compañeros, ahí tienen que tener cuidado en cómo meten ustedes sus, porque es bien rapidito, les da resultados y todo, ¿verdad? Pero lo que sí deben de tomar muy en cuenta es cómo están metiendo las fórmulas y saber meter las fórmulas, ¿verdad? Mucho, porque si no, sucede eso, pero si se dan cuenta, cabal, por algún paréntesis o algo que no coloquen bien, les da problema. Entonces, tomen muy en cuenta eso, porque si no, al final, sí afecta a eso. Al final, cuando ustedes obtienen sus resultados, tal vez lo saben hacer, pero por no meter los datos bien en el Excel, su respuesta está mala, ¿verdad? Yo creo que el examen, si no estoy mal, va a ser eh, en una plataforma. Entonces, si lo hago en esa plataforma, su coincidencia tiene que ser exacta, ¿va? Entonces, si a ustedes les da otro resultado y no me tira el que yo coloqué en la plataforma, se los va a colocar malo. Entonces, sí tomen muy en cuenta eso. Bueno, si se dan cuenta, al compañero, bueno, ya se dieron cuenta que los compañeros lo están haciendo y a todo el mundo le está dando diferente. Y eso así va a ser, ¿va? Solo venga y yo les dé la premuestra, ahí sí va a ser igual, pero si lo hacen partiendo de la tabla matriz, a todos nos va a ir a dar diferente, ¿verdad? Bueno, entonces ya teniendo mi N, en este caso sería mi N definitiva, son 35 datos. Bueno, en este caso, ayer con sus compañeros me dio 31. Bueno, entonces, acá, ¿qué deben hacer? Si se dan cuenta, ya respondimos a la primera. Dice, la empresa necesita saber cuál es el rendimiento promedio del parcelamiento, pero no, eh, son 35 parcelas. Bueno, ahora veamos la B. Con los datos de la muestra que usted seleccionó, diga cuál es el rendimiento promedio por parcela. Y en intervalo de confianza del rendimiento promedio de las parcelas con 95% de confiabilidad,
y que evaluemos la calidad de la muestra en base a los estimadores obtenidos. Va, entonces ahorita lo que debemos hacer es venir y calcular el rendimiento promedio por parcela. Pero, ¿qué sucede acá? Que nosotros, inicialmente, perdón, tomamos como una prueba de 30 datos, pero si se dan cuenta, nuestra muestra nos indica que tenemos que, para hacer un muestreo, tiene que tener y hacer cálculos, tiene que ser de 35 datos. Entonces, como mi dato mi dato que me salió es superior al que tengo, ustedes tienen que venir y seleccionar aleatoriamente 5 datos. Entonces acá, igual, ¿verdad? Muchas lo pueden hacer. Acá solo hay datos grandes, creo. Bueno, vamos a meter así al azarmente 66. El dato 66. Jürgen, disculpa. Ajá. En el caso de los que nos salió menos, o sea, ¿cómo Ah, si te obviamos salió eso? Por menos, no ejemplo? tienes pena. Perdón. Sí, lo que pasa es que a mí me salió 28. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé, o sea, cómo escojo los 28 y dejo 2 por un lado? Por decirlo de alguna forma. O los Ahí no primeros importa. 28. Al menos yo, si estuviera ahí, eliminaría los últimos dos y ya. O podrías eliminar todos, ¿verdad? Aleatoriamente. No hay ningún problema, pero tú tendrías que seguir trabajando como es tu muestra definitiva, te salió 28. Podrías borrar esos dos. Vamos a ver, entonces. Gracias. Bueno, Eduardo, disculpa, pero así como ahorita que, bueno, por lo menos vos estás agregando 5 más, en mi caso es solo uno, solo es de agregar agrega esos uno datos y cualquiera. copiamos los datos con los que ya venimos trabajando, ¿va? Sí, exacto. Tu premuestra que elegiste ya anteriormente, seguís trabajando con esa, porque el problema está en que si te diste cuenta, si vos venís y seleccionás otra premuestra, te tiraría otro dato, vos. Entonces tenés que trabajar con la premuestra anterior y solo agregar los datos que te indica la muestra definitiva, ¿va? Bueno, si se dan cuenta acá, dice como mi tamaño de la muestra fue de 31 es superior a mi premuestra, debo volver a calcular mis estimadores con mi tamaño de muestra definitiva, es decir, agregar un dato y recalcular mis estimadores. Bueno, acá como es 35, debo agregar 5 datos. 3. Acá también lo podrían volver a hacer con eso de aleatorio, mucho, pero yo lo voy a seleccionar solo así. Bueno, entonces, si se dan cuenta acá, ya seleccioné mis datos. $35 datos. Bueno, entonces si se dan cuenta, para calcular el promedio, porque es lo que ellos me están pidiendo, dice con la muestra de datos que usted seleccionó, diga cuál es el rendimiento promedio por parcela. Bueno, entonces se deben de volver a calcular los estimadores, ¿verdad? En este caso, el promedio. Mi promedio sería de 63. Si se dieron cuenta, ayer me dio 61, 63. Varianza, igual la debo actualizar. Bueno, entonces
Si se dan cuenta, nos pregunta cuál es el rendimiento promedio con la muestra definitiva y que nosotros digamos en qué rango va a estar nuestro rendimiento, ¿verdad? Es decir, en los intervalos de confianza. Bueno, para el intervalo de confianza es la siguiente fórmula. Ustedes necesitan Z, acá sí es la varianza, la desviación estándar, perdón, y N mayúscula y N minúscula. Bueno, en este caso, el promedio acá es igual a 63. Bueno, mi Z, en este caso, si se dan cuenta, sigue con un 95% de confianza, porque es lo del dato, lo del problema anterior. Y acá se los vuelve a indicar que es para el promedio de parcelas con un 95% de confiabilidad. Bueno, entonces, igual, ¿verdad? Volvemos a calcular Z para el 95% de confiabilidad. Mi desviación estándar, quiero ver si está. Sí. No, mi N, que en este caso, mi N de la muestra definitiva, que me dio 35. Jürgen, mira, ahí el promedio es el que sacamos anteriormente o el primero que sacamos. No, el que sacaste de tu muestra definitiva. Por eso te dice acá en el problema, mira, te dice con los datos de la muestra que usted seleccionó. Diga cuál es el rendimiento promedio por parcela. Al final, los estimadores que calculamos al principio solo fue para determinar nuestra muestra definitiva, ¿verdad? Pero todo Disculpa, solo para dejarlo anotado, ¿cómo sacaste D? Solo para dejarlo anotado. El D. Miren, pues, yo les voy a pasar un formulario en donde ahí está todo bien especificado. Entonces, igual te lo voy a decir, pero igual lo van a tener en ese formulario. Y eso va a depender si es para una muestra, para un promedio, perdón, para una población, en el caso de si es una población total, ¿verdad? Y si en el caso fuera ¿cómo se llama esta cosa? Proporción, es diferente para todos, ¿verdad? ¿Cómo sacas D? En el caso de una muestra, de una media, perdón, vos venís y multiplicás la media por la precisión. Si fuera el caso de una población total, multiplicas tu N mayúscula por la precisión por la media. Entonces, en una población total venís y multiplicas N por la media por la precisión. Y si fuera una proporción, lo dejas, no lo multiplicas por nada, sino que solo utilizas la precisión que te den. Si fuera 7, pues el 0.07. Ese sería tu D. No sé si lo logro juntar, compañero. Sí, gracias. Vaya. Bueno, entonces, si se dan cuenta acá, vamos a sacar el intervalo en el cual va a estar nuestro rendimiento. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Y como les decía, ¿verdad? Con la Eduardo, fórmula de ¿será que nos podrías dar por lo menos a mí un par de minutos para alcanzarte? Porque si no, ya no voy a poner atención con lo de los límites. Disculpa. Yo. Va. Está bien, compañeros. Solo que, sí, dale. Igual yo me imagino que sí nos va a dar tiempo para hasta la una. Puedo ver de Dale. ese cómo lo sacaste, disculpa. ¿Cuál? Ese. Ese lo sacas, como es la desviación estándar, es la raíz de tu varianza, vamos.
Entonces, si te das cuenta acá, la varianza es la raíz de tu varianza. Esa es S, vamos. Ahora, si fuera S cuadrado, es tu varianza. Gracias. Para Bueno, ese segundo inciso siempre vamos a usar el mismo D del anterior, ¿va, Jorgen? en este caso no utilizas D. Perdón. ¿O cuál? No, sí, en el de abajo, sí, ahí donde estás. Perdón, Acá pensé en que sí el lo usaba. intervalo de confianza. Ajá. No, acá no usas el D, solo lo utilizas para sacar tu muestra, para Bueno. calcular que la muestra, ajá. Te das cuenta acá en la fórmula no está. Igual, como les digo, ¿verdad? Yo les voy a subir ese formulario en donde está y les especifica bien eh, qué deben utilizar y cómo se calcula la D según sea el caso. Solo ahí me indican cuando ya pueda seguir, compañeros. Disculpa, ahí en tu varianza, ¿por qué tenés 14? O sea, eso te dio. Ajá. Es la raíz del 12. Ajá, perdón. Ajá, no, es que arriba ya había sacado la varianza. Entonces ahí lo que está sacando es la desviación estándar, esa S mayúscula. Ajá, sí es la desviación estándar, porque si te das cuenta acá, es la desviación estándar la que me pide. No es mi Ah, sí. varianza, sino que mi desviación estándar, porque la varianza para una muestra la denotan como S al cuadrado Me ha y la confundido desviación estándar como una S. por la Ajá. letra mayúscula, pero ahí estamos. Ah, no, solo es S. Si fuera S al cuadrado, ahí sí fuera la varianza, pero, pero no. Ya, Eduardo, buena onda. Va. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que deben de hacer es, eh, bueno, ya teniendo sus datos que van a necesitar para sacar el intervalo de confianza, necesitan el promedio, Z, la desviación estándar, su n minúscula y su n mayúscula. Y de esto es de su muestra definitiva, de la varianza de la desviación estándar de su muestra definitiva, mucha. No vayan a relacionar la premuestra porque la premuestra ya no tiene nada que ver ahorita. Entonces, en este caso acá, lo que ustedes deben de sacar y calcular es su error de muestreo. El error del muestreo es Eduardo, por acá. disculpa, ¿cómo sacaste los límites? Ahorita no lo he explicado, ahorita lo voy a explicar. Ah, ok, Ajá. disculpa. Ajá, Simón, no tengas pena. Bueno, entonces, vamos a ver si esta cosa funciona. Ah, bien. Esta parte de acá, si se dan cuenta, para sacar los intervalos de confianza, dice que la media le deben sumar o restar. Entonces, si le suman, es su límite superior. Si le restan, su límite inferior. Así. Pero el error del muestreo es la parte de acá, lo que yo seleccioné ahorita con rojo. Entonces, si se dan cuenta acá, yo tengo la... Entonces sería igual que mi Z por la desviación estándar dividido la raíz de n por la raíz
N mayúscula, mi población total, menos mi N de muestra. Esto dividido, mi N mayúscula. Entonces, si se dan cuenta, es 4.597 mi error de muestreo. Fíjate que me perdí un poco donde estaba sacando la raíz de n. Eduardo, disculpa, yo me perdí con los 12, cómo calcular los dos errores. Mira, pues es que... Y esto lo vamos a hacer. El error de muestreo es la parte de acá, miren. Es la parte que yo seleccioné acá. Ese es mi error del muestreo. Entonces, por eso les estoy diciendo que es igual al Z por... creo que- Bueno, entonces, acá, si se dan cuenta, el error del muestreo, como les comentaba, es la parte de acá. Entonces, por eso es que coloco Z por la multiplicación de mi desviación estándar dividido la raíz de n, ¿verdad? Por la raíz de mi n mayúscula menos mi n partido de la población total. Entonces, ahí si se dan cuenta, es 4.597. Ya teniendo eso, ya lo calcularon. Sí. Va, entonces ahora ya pueden venir y hacer su... Porque acá, al final bien podrían ustedes venir y calcular toda la fórmula, ¿verdad? Solo que lo único que el intervalo de confianza lo pueden calcular de una vez, solo porque acá en el más menos pueden colocar igual, la media, más y todo el resto de la fórmula. Y eso sería para la fórmula del límite superior. Y si necesitan el límite inferior, colocan todo lo mismo, solo porque en este caso acá le colocan el menos. La media menos el error del muestreo. Bueno, entonces ahí, pero como yo les estoy diciendo, el error del muestreo solo se le suma o se le resta. Entonces yo como lo hice es porque el error no lo metí todo en la fórmula completa, acá. Al final me va a servir acá, entonces, y como yo ya sé que solo es, en una es sumar y en la otra es restarle a la media, pues entonces por eso lo hice así. Si se dan cuenta acá, el límite inferior dice eh, el promedio menos todo esto, ¿verdad? Porque esto va a ser igual, lo que va a cambiar es la suma o la resta. Y el límite superior, que sería más el error del muestreo. No sé si les quedó claro ahí. Sí, todo claro. Bueno, entonces, respondiendo acá, mi rendimiento promedio sería de 63 quintales por manzana.
Y si se dan cuenta, dice que calculemos los intervalos en el cual va a estar nuestro rendimiento. Eduardo, disculpa, el error de diseño ya se calculó. No, todavía no. Pero Entonces entonces, acá ¿ese 63 de dónde lo sacaste? es la media, es el rendimiento promedio, Ah, ya, ok, es la media de tu móvil primitiva. Y esa media no va con decimales entonces. Pues podría ir con decimales, ¿no? Dependiendo. Vamos a ver. Si se dan cuenta acá, ya va así, pero yo porque lo aproximé. Pues si quieren pueden dejarlo con 2 decimales. Jürgen, disculpa. Ajá. Una pregunta. Suponer es entre más datos nosotros calculemos, el error de muestreos va a ser menos, ¿verdad? ¿No? Que si entre más datos de muestra calculemos, el error de muestreo va a ser menos. Error de muestreo. Vamos a ver dónde está. Sí, al final es dependiendo la desviación que tengas, vamos, qué tan cerca de la media o qué tan alejado esté tu media de los datos de la media, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Ajá. Y sí que al final depende de cómo estén tus datos, si están muy cerca o no. Vamos a ver acá. Bueno, entonces su límite inferior sería 58.01 y 67.21. ¿Y eso cómo se calculó, Eduardo? Ahorita sí. Esos son los intervalos de confianza. La media puede estar ya sea entre, ¿dónde está? 62 puntos y algo creo que había quedado. Ya sea entre 62.61, perdón, dentro de 58.01 o 67.21. Entonces acá, eso lo calculaste en base a tu límite superior y tu límite inferior, ¿verdad? Y ahí es donde salió eso, el porcentaje de eso, el rendimiento ese, perdón. El 58.01, que es tu límite inferior, que es la resta con el error de muestreo, y en la otra es la suma tu error de muestreo. No sé si van ahí, compañeros. El 5801, ¿de dónde salió? ¿Es un valor ya de quintal, no? No, es el intervalo de confianza, el límite inferior de tu intervalo de confianza. ¿Cómo calculas tu límite inferior? Que es la media menos el error de muestreo. Y el límite superior, que sería la media más tu error de muestreo.
No sé si ya están ahí, compañeros. En el error de muestreo ya. De diseño, bro. Bueno. Bueno, entonces ahora si se dan cuenta acá, que evalúe la calidad de la muestra en base a las estimaciones obtenidas. Bueno, entonces acá es hacer una comparación del error de muestreo con el error del diseño. El error del muestreo, el error del diseño, perdón, es la D que ustedes calcularon. En este caso es la media. Que es su 62.61 por la precisión, ¿verdad? Que está acá. Entonces, si se dan cuenta acá. Pero, disculpa, ¿esa D es la primera que sacamos o la estás sacando con esta última media de este? Es con la última media, pero si se dan cuenta la precisión es la de acá, la misma. La precisión si la seguimos utilizando, lo que utilizamos ahorita después es la media. La de la segunda. Que la media primero, vamos a ver cuánto media. Bueno, entonces el error del diseño es la D, ¿verdad? Mucho. Entonces, si se dan cuenta es 4.38. Bueno, entonces, ¿cómo definen ustedes si su rendimiento, vamos a ver, si su calidad de la muestra es buena o es mala, ¿verdad? Si es aceptable o no la muestra. Su error del diseño es el límite máximo para poder aceptar su muestreo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el límite del muestreo no debe superar el error del diseño. En este caso, si se dan cuenta acá, no, el error de la muestra es mayor que el error del diseño. Entonces, en este caso, la muestra no es aceptable, ¿verdad? Pero eso va a depender igual de la selección de los datos que ustedes tienen. Entonces, al final, esos datos no estarían bien, ¿verdad? En cuenta acá, en este caso, mis datos, si el error del muestreo es inferior al error del diseño, entonces mi muestreo, el muestreo que yo realicé, sí me indica y me da, me muestra los resultados que sí son aceptables, ¿verdad? En este caso, los de acá no. Entonces acá se de colocar que la muestra no es aceptable. Entonces, pasando al C, dice, si la empresa desea conocer si se están obteniendo buenos rendimientos, considerándolo como mayores de 60 quintales por manzana, determina el número de parcelas a muestrear para obtener dicho parámetro, utilizando un nivel de confianza del 90% y una precisión del 15%. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, es una proporción, porque les está indicando acá que necesita saber, desea conocer si se están obteniendo buenos rendimientos y considerando como mayores a 60 quintales.
Entonces, de su muestra, la inicial, ¿verdad? En este caso vamos a tomar como la premuestra. A partir de ahí vamos a empezar a realizar los cálculos. Entonces, una proporción. Entonces, si se dan cuenta acá, ustedes deben de venir y seleccionar la probabilidad de éxito. Deben de tener, la verdad, que sería de su muestra, de su premuestra, perdón. Venir y seleccionar Disculpa, Eduardo. Respecto al el ejercicio, o sea, la parte del inciso B, al final no es un... Se respondió que no porque el error de diseño es menor al de muestreo, ¿verdad? Es más grande. El error de diseño es mucho más grande. El error del muestreo, perdón. Ajá, ese es el más grande que el de diseño. Entonces ahí se concluye que no, ¿qué? Que la muestra no es aceptable. ¿Y si sí fuera aceptable ya que por el examen? ¿Ah? Y si sí fuera aceptable por lo del examen, ahí queda igual, solo se concluye que sí es aceptable. Sí. Ajá, se concluye ahí que sí es aceptable o que no, o si no es aceptable. Ah, va, gracias. Solo para verificar, Jorgen, si el error de muestreo es más grande que el error de diseño, no se acepta, ¿verdad? Ajá, no se acepta. Tu límite, el límite que vos tenés que observar es el del diseño. Entonces, tu error de muestreo debe ser inferior al del diseño. Si te das cuenta acá, en este caso, si la muestra sí es aceptable. Que mi error del muestreo es menor, ¿verdad? Ah, va, gracias. Bueno, entonces, con la proporción, tenemos que seleccionar mi premuestra inicial, ¿verdad? Y yo necesito saber... Sí, ahí está. Eduardo, ahí es la muestra cuando todavía no se le tenía que agregar o quitar conforme al inciso B. Ajá, sí, ahorita ya no tiene nada que ver, el inciso A y B no tiene nada que ver con porque al final lo que yo necesito saber es determinar otra vez el número de parcelas para obtener dicho parámetro, ¿verdad vos? Entonces, en este caso yo tomo mi premuestra otra vez y a partir de ahí yo voy a venir y calcular mi número de parcelas, ¿verdad? No lo tomaría de este al final, porque si yo lo calculo en base a lo que había calculado ya, estaría tomando como que si mi población inicial fueran estas 35 parcelas, vamos. Yo lo tengo que hacer aleatoriamente de lo que ya había seleccionado y no del... Entonces al final el A y el B no tienen nada de relación con el C, porque si te das cuenta acá, mi premuestra fue de 30 y yo lo que necesito conocer ahora es con estas, con la proporción que me está indicando acá, y determinar cuál es mi muestra, mi número de parcelas que yo debo muestrear para obtener mi dicho parámetro, que sería de rendimientos mayores a 60 quintales por manzana. No sé si ya me entendiste ahí. Entonces volvemos a aleatorizar 30. No, porque podrías utilizar la premuestra que ya utilizaste. Ah, ok, está bien, Sí lo gracias. podrías hacer, ¿verdad? Pero, ajá, lo podrías hacer, pero en un examen muy tedioso, mucho. Y siempre se hace con la premuestra que ya se sacó anteriormente. Entonces, independientemente si es aceptable o no es aceptable, igual para este caso se utilizaría la premuestra.
Sí, o si quieren, por ejemplo, en este caso, como acá sí ya vimos, ¿verdad? Que no es aceptable, pues al final podrían volver a calcularlo, ¿verdad? Pero, porque por ejemplo acá, si se dan cuenta, acá sí fue aceptable y todo, y utilicé la propuesta anterior, pero lo ideal sí sería que lo volviéramos a calcular. Pero, por ejemplo, si este fuera un examen y yo les doy estos datos, pues al final ustedes deben utilizar estos datos. Ahora, si yo les daría todos estos datos, pues ahí sí muy probable, pero en un examen casi siempre les dan ya la premuestra, la que deben de utilizar. Porque si en dado caso vienen ustedes y, por ejemplo, yo vengo y les doy todos los datos, pues todas las respuestas serían diferentes de todos los estudiantes. Entonces, para poder calificar todo eso está como que muy complicado. Por eso es que siempre se utiliza una premuestra, ¿va? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo vamos a seguir utilizando la misma premuestra y sabiendo que sí, que no lo correcto, ¿va? Pero como es un ejemplo, vamos a ver. Acá. Entonces ahora lo que deben de hacer es ustedes venir y calcular de su premuestra, la anterior, eh, deben calcular como les está indicando que él necesita saber cuáles son sus rendimientos mayores a 60 kilogramos, a 60 quintales por manzana. Bueno, en este caso yo utilicé una condicional y si se dan cuenta acá, entonces mi probabilidad de éxito en este caso para esta premuestra es 1, 2, 3, 4, 5, 16. Entonces mi probabilidad de éxito es que yo encuentre en esta parcela rendimientos mayores a 60 de .53. Y mi probabilidad de fracaso es 1 menos P. Bueno, en este caso, si se dieron cuenta acá, era con un nivel de Solo una pregunta, confianza Jorge. Ajá. ¿Será que podría repetir cómo encontraste la probabilidad de éxito? Es que se me cortó el internet. La probabilidad de éxito es como acá te da y te dice que sabes que es una proporción porque te está indicando que necesitas saber y acá te da, mira, dice buenos rendimientos considerados mayores a 60 quintales por manzana. Entonces vos necesitas saber qué proporción de tu premuestra tiene rendimientos mayores a 60 quintales por manzana. Entonces es por ello que vengo yo y a mi premuestra vengo y estoy utilizando los mismos datos que el anterior, mucha. Entonces yo necesito saber qué parcelas y cuántas parcelas tienen rendimientos arriba de 60 quintales por manzana. En este caso es la 312. Va, entonces yo vine y marqué todos los que tienen rendimientos arriba de 60
En este caso son 16. Entonces, tu probabilidad de éxito es 16 parcelas dentro de 30. Entonces, te da que tenés una probabilidad de éxito y de que vas a encontrar parcelas con rendimientos mayores a 60 de 0.53, es decir, un 53% de tus parcelas van a tener, y vas a tener la certeza de que van a tener arriba de 60 quintales por manzana. Y tu probabilidad de fracaso es 1 menos tu probabilidad de éxito. Entonces, lo otro que Eduardo, deben como... fíjate que también un valor me quedó cabal 60. ¿Eso se toma o se descarta? ¿En cuál? En tu probabilidad de éxito. Sí, El para 60. acabar entre los números, para ver si es mayor, o sea, me quedó un 60, ese lo descarto, ¿no? Si dice mayores a 60, sí. O si te dijera acá ¿cómo se llama? Mayores igual a 60 quintales por manzana, sí lo tomarías, vamos. Ahí sí que depende de qué les pidan en el problema. Porque si es igual, mayor o igual, ahí sí podrían tomar el 60. Si dice solo mayores a 60, pues se sabe que es no tomando desde el 60 muchas, sino que ya 60.1 ya. Bueno, entonces, ahora si se dan cuenta acá, en la fórmula necesitamos Z, ¿verdad? Y Z, para calcular Z, ya les dije que lo calculaba con la fórmula que les había comentado anteriormente. Pero si se dan cuenta acá, tengo un nivel de confianza del 90% y una precisión del 15%. Bueno, en este caso, yo debo calcular Z para un nivel de confianza de 90. Entonces es 1.64. Y precisión, acá es donde está lo que yo les había comentado, que si se dan cuenta acá mi D, yo la utilizo como, no la multiplico ni por la media ni por mi población. Entonces la dejo tal y como me la dan. En este caso me dijeron que era una precisión del 15%, pues es 0.15. Mi N, entonces vengo y ya la calculo. Que es igual a mi N de población por la Z al cuadrado por P por Q dividido mi N mayúscula por D más y el C al cuadrado por P por Q. Bueno, si se dan cuenta es 28 celas. Entonces acá dice, si acá ustedes colocan 28 parcelas que deberían de muestrear para saber si se obtienen rendimientos mayores a 60 quintales por manzana. Y eso sería todo, compañeros. Entonces no sé si tienen alguna duda. Disculpa, ¿podrías mostrar con lo de la confianza cómo fue que te quedó? Es que ahí sí me perdí. ¿Cuánto es el valor que tiene que dar? 9.64. Para el examen va a venir un ejercicio similar a este, va a venir un nivel de dificultad. Sí, Oh, gracias, buena onda. Disculpa, ¿y la N? ¿Cómo? Esa es la media, ¿no? ¿Cuál es esa? Ajá, esa N. Esa N lo que vos estás calculando. Esta sale de la fórmula de proporción.
Lo No que necesitas es algo. igual como trabajar con la fórmula. Gracias. Ajá, con la fórmula de proporción, que al final el programa está preguntando que cuántas parcelas deberías de muestrear vos para, para obtener 60, un rendimiento arriba de 60 quintales por manzana. Entonces, ahí te da que son 28. Con 28 parcelas que muestres, pues ya está bien, ¿verdad? Disculpa, Jordi, no, o sea que no se va a aproximar. Por ejemplo, a mí me salió 26.3. Entonces no se aproximaría al inmediato superior. Pues al final, bueno, es 20, ¿qué me dijiste? 26.3. Sí, ahí podrían aproximarlo. Miren, pues, porque al final acá ustedes lo que están obteniendo es el dato, la muestra mínima que ustedes deben calcular para hacer algún muestreo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera, puedo poner 30 o mucha. Pero al final, ya en la realidad y en la vida real, hacer un muestreo, por ejemplo, que les dijera yo de cualquier cosa, eso era costos o mucha. Entonces, al final acá lo que ustedes están determinando es cuál es su muestra, la menor, y que sí les sea representativo y que sea aceptable para poder obtener buenos resultados, ¿verdad? Y hacer una predicción de lo que ustedes estén evaluando. Entonces, por ejemplo, en tu caso, si pones 27, por ejemplo, pues al final está bien, ¿verdad? Al final lo que sí, o 26, porque está abajo es 26.3, pues lo podrías dejar como 26, porque no, el 26.5 para ya aproxima a 27. Pero sí, entonces al final, o por ejemplo, con la premuestra que habíamos realizado de 30 y acá les dice 28, pues ustedes podrían seguir trabajando con su muestra, su premuestra, porque saben que está arriba de la muestra definitiva, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder en campo, por ejemplo? Que al final eso les genera costos, ¿verdad? Y en campo, y ya en la vida real, lo que ustedes quieren y necesitan es ver cómo reducir costos, ¿verdad? Que al fin es lo que se quiere, optimizar todo. Entonces, lo podrías dejar, en este caso, como son ejercicios, sí lo podrías dejar como 26 o 26, porque al final no es 26.5, ¿verdad? Para aproximarlo a 27. Pero al final eso es la realidad de las cosas, ¿no? Mucha que si la premuestra sale, si la muestra definitiva es menor, pues deberían de utilizar la menor, pero al final es porque saben, bien podrían utilizar también la otra, pero dependiendo qué tan caro les salga el muestreo, pues imagínense si les sale, que les dijera yo que cada muestreo les represente 1000 quetzales de costo por un muestreo más, pues al final pues van a tomar eso sí, que sea representativo, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta acá en este caso, y dependiendo de los datos, acá me dice que no, que mi muestra esa no es aceptable, ¿verdad? Entonces, no sé si compañeros, si tienen alguna duda, si no, ahí estaríamos. Ahorita les voy a habilitar la asistencia.